Nos place que nos acompañes para estudiar la lección de la escuela sabática. De parte de La Voz de la Esperanza, te damos una cordial bienvenida. Si te has unido por las redes sociales, ¿de dónde nos acompañas? ¿Sabes? Aunque nos es imposible contestar a todos los comentarios que recibimos diariamente, nos alegra tener noticias de parte tuya. Y oramos por ti y por tu familia. Amén. Recuerda, comparte este estudio con otros para que muchos sean bendecidos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Bien, antes de proseguir, Omar, ¿qué te parece? Elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Supuesto. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias infinitas te damos por este alto privilegio de poder estudiar tu santa palabra. Amén. Dirige tu Santo Espíritu hacia nuestras mentes, nuestro entendimiento, para que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Esta semana saludamos fraternalmente a nuestros hermanos Rosa Elena Aranzábal Delgado y Francisco Cunza Echegaray. Así es, ellos nos escriben desde el hermoso país de Perú y dicen: saludos cordiales, siempre vemos y escuchamos el programa La Voz de la Esperanza y su repaso de la lección de escuela sabática. Dios siga bendiciendo la obra que realizan para su gloria y honra. Oramos para que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre sus vidas. Hermanos Rosa y Francisco, amén, amén. Seguiremos siempre orando. Bien, esta semana, Omar, será nuestro último vistazo a los relatos bíblicos que nos ayudan a dilucidar nuestra comprensión de los acontecimientos de los últimos días. Repasaremos la lección número 13 para el 28 de junio 2025. Se titula Imágenes del Fin. Cómo ha pasado en forma rápida este trimestre. Cierto. Este trimestre hemos estudiado una amplia gama de imágenes y símbolos poderosos sobre la cercanía del fin. Ahora, ¿cómo podemos evitar parecernos a los portadores de destrucción y desesperanza? Mira, hermano, hermana, definitivamente nuestro enfoque debe ser Jesús y su regreso. Recuerda, nos definimos como adventistas, no como finiquitadores. O sea, no debemos estar solamente anunciando el fin del mundo, sino más bien el regreso de nuestro Salvador, Jesús. Cuán cierto. Sin embargo, detrás de las bromas y las críticas, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, reconocemos que este mundo malvado, caído en las redes del enemigo, llegará a su fin. Pero ese fin no es una terminación, sino un nuevo comienzo. Nuestra mentalidad apocalíptica sobrepasa la superficialidad de este mundo, porque contemplamos la verdadera naturaleza épica de la historia humana. Y a medida que esperamos la conclusión del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, nuestra preocupación debe ser mantenernos firmes en la fe. Y nuestro tema debe estar centrado en la vindicación de Dios, su naturaleza creadora, sus acciones y su certera victoria. El texto de esta semana se encuentra en Jonás 1:9. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. El estudio de esta semana ha seleccionado 3 eventos que tienen un rasgo particular en común. Todos ocurren al final de la historia del Israel bíblico e involucran a los gentiles, las naciones. El primer evento en sí es muy interesante, es dramático. Analizaremos el juicio y el arrepentimiento del pueblo de Nínive tras la reticente campaña evangelística del gran profeta Jonás. El segundo evento es trágico.
Estudiaremos el juicio y la falta de arrepentimiento de Belsasar, lo que culminó con la pérdida de su reino Babilonia. Y el tercer acontecimiento es glorioso. Así es. Es la salvación del pueblo de Dios gracias a la contribución del rey persa Ciro, ese rey que liberó al pueblo de Dios y permitió regresar a la tierra prometida. En forma categórica, comprobaremos que el fin del tiempo será la ocasión para la salvación de las naciones, cuando muchos sorprendentemente se unirán a las filas de Dios. Amén. Ahora, sin embargo, es sintomático el carácter cósmico del momento escatológico en sí. El apóstol Pablo lo predijo en Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 26, a donde dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como todas las otras historias que hemos examinado durante el trimestre, los relatos de esta semana presentan un profundo significado para cada generación de la historia humana. Es cierto. Pero además, hermanos, tienen especial relevancia para las generaciones que vivimos justo antes del regreso de Cristo. Indudablemente, de estos relatos históricos podemos extraer diversos elementos que nos ayudarán a comprender mejor lo que denominamos la verdad presente. Todo esto es importantísimo. Pero debemos recordar que aunque todas estas historias parecen presagiar los acontecimientos de los últimos días, es clave que seamos cuidadosos al observar los temas y alusiones generales. No debemos intentar analizar cada detalle hasta el punto de crear interpretaciones proféticas absurdas o amarillistas. Así como en las parábolas de Jesús, debemos buscar los puntos y principios importantes. No debemos exprimir cada pormenor con la esperanza de encontrar alguna verdad oculta. Más bien debemos descubrir los bosquejos, los principios, extrayendo los elementos relevantes y prácticos para nuestros días. Bueno, claramente la Biblia trata esencialmente de Dios y de su mensaje. El mensaje central se orienta hacia el fin, hacia el reino celestial. Definitivamente, hermanos, esa iluminación escatológica se demuestra en las profecías apocalípticas que revelan clara y explícitamente el escenario del fin del tiempo. Ahora, Omar, esta revelación en sí también se encuentra en otras partes de la Biblia, ¿no es cierto? A través de eventos específicos, como el juicio, como el plan de salvación. Bueno, esta lección estará profunda e interesantísima, Omar. Entonces, hermano, hermana, abróchate tu cinturón porque despegaremos en un viaje de descubrimiento bíblico. Analicemos la lección del domingo 22 de junio titulada El profeta renuente. La historia de Jonás es breve, pero tiene gran impacto. Muchos de nosotros nos vemos reflejados en las experiencias de este profeta reticente. ¿Cierto? Ahora, la historia de Jonás también contiene notables connotaciones de acontecimientos futuros. ¿Sabes, hermano? Irónicamente, durante el tiempo de Jonás, el pueblo de Israel le fue infiel a Dios. Sin embargo, Dios no dijo que borraría el nombre de Israel de debajo del cielo. Más bien, Dios lo salvó del enemigo porque Nínive buscaba atacar a Israel. En su plan, Dios dijo a Jonás: ve a Nínive, anuncia su destrucción, insta al pueblo a arrepentirse. Para profunda consternación del profeta, toda la ciudad se arrepintió. Bueno, sucedieron muchas cosas. Jonás vivía en Gat-Hefer cuando Dios lo llamó. Un pequeñito pueblo del norte del antiguo Israel,
cuando Jeroboam II reinaba en el siglo VIII antes de Cristo. Jonás se negó a obedecer a Dios. Bueno, desde una perspectiva humana, hermanos, defendamos un poquito a Jonás. Omar, pensemos en esto. Los asirios tenían un régimen brutal. Brutal, cruel. Sus murales están repletos de escenas crueles, inusuales. Los pueblos conquistados eran ejecutados con métodos sanguinarios. ¿Quién querría enfrentarse a la perspectiva de predicar el arrepentimiento en esa capital perversa? Sería como si en 1946, después de la Guerra Mundial, se les hubiese pedido a los judíos esparcidos por el mundo una colecta para ayudar a los nazis que torturaron y mataron a sus familiares en los campos de concentración. Wow. ¿Qué ejemplo? O sea, Jonás era un hombre como cualquiera de nosotros. Él estaba lleno de prejuicios y claro, él aborrecía a la gente de Nínive. ¿Saben? Sí, sucedió que en vez de viajar al norte hacia Nínive, como Dios lo había ordenado, Jonás optó por viajar hacia Jope, un puerto marítimo, y se embarcó en una nave hacia el oeste, a Tarshish. Tremendo. Esa es la parte de la Costa del Sol de España. Entonces se iba para establecerse allá. Claro. Jonás terminó en el vientre de un gran pez, que finalmente lo vomitó en tierra firme. ¿Cómo es recordado Jonás? Como el profeta que fue tragado por un pez porque se negó a obedecer a Dios, el cobarde. Irónicamente, la lengua cuneiforme de los ninivitas preservó ese recuerdo maravillosamente en sí. Es cierto. La representación cuneiforme del nombre de Nínive significa pez grande en la ciudad. Wow. Es como si el mismo nombre de la ciudad sugiriera hasta dónde llegó Dios. Sabes, hermano, aunque fue decepcionado por su pueblo, Dios decidió salvar a una nación que, aunque pagana, fue más receptiva a su misericordia. Es interesante notar que la misma ciudad de Nínive fue nuevamente visitada 150 años después por Nahum, en el 630 a.C. Pero ese profeta transmitió un mensaje de condenación a sus ciudadanos debido a su maldad. Estos casos ilustran cómo Dios trata a su pueblo y las naciones circunvecinas. Vemos claramente cómo Dios extiende su gracia a los pecadores arrepentidos, pero también los castiga cuando se aferran a sus pecados. En el Nuevo Testamento Jesús hizo un paralelo entre él y Jonás. Declaró que él era mayor que Jonás. Jesús sabía que venir a este mundo significaría su muerte en la cruz, y aún así vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben? Sí, Jonás pasó 3 días en el gran pez por sus propios pecados. Y Jesús pasó, relativamente, resucitó al 3er día en la tumba por nuestros pecados. Así fue. Eso fue necesario para salvarnos. ¿Ves la similitud y el paralelismo? Impresionante. Ahora, en la historia de Jonás hubo un momento impactante que podría señalar el movimiento del remanente de los últimos días. Jonás huyó. Hubo una gran tormenta en el mar. Así es. El capitán del barco despertó a Jonás, diciéndole: levántate, dormilón, clama a tu Dios. Jonás entonces presentó a su Dios en forma especial, como Jehová, Yahweh, nombre personal de Dios. O sea, los términos en hebreo Elohim y Adonai son nombres generales que designan la deidad, pero Yahweh significa específicamente al Dios verdadero. Tremendo en sí, porque el mensaje del primer ángel
y los mensajes de los tres ángeles prestaron de este mensaje. Claro, y la lección así lo corrobora. Jonás decidió mencionar esa característica distintiva para comprobar la superioridad de Dios como creador. No sabemos si los marineros estaban familiarizados con el poder de Dios de Jonás, pero en esas circunstancias, estando amenazados por una muerte inminente y sin duda interpretando el carácter de Jehová de acuerdo con sus conceptos paganos, ellos quedaron aterrorizados. ¿Cómo no? Cuando le preguntaron a Jonás quién era, él respondió en Jonás 1:9 en sí: soy hebreo o adventista y temo a Jehová, como el mensaje del primer ángel, Dios que hizo los cielos, que hizo el mar y la tierra. Wow, esa es una declaración muy similar, como tú dijiste, Omar, al mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14:7. Al enfatizar que Dios hizo el mar y la tierra, se lo señaló como el creador. Sí. Este hecho es fundamental para que entendamos por qué debemos adorar a Dios. Recordemos, hermanos, la adoración es un tema central en los eventos de los últimos días. Amén. Ahora, así como Jonás, a nosotros también se nos ha encomendado predicar un mensaje bastante impopular en la Babilonia espiritual. Cierto. Apocalipsis 18:4 nos insta a anunciar: salid de ella, pueblo mío. O sea, debemos decirle al mundo la necesidad de arrepentirse. Indudablemente, un mensaje de esa índole casi siempre provoca una respuesta negativa en muchas personas, incluso cuando se transmite de la manera más amable posible. Y eso es muy cierto lo que acabas de decir. Con esto en mente, te preguntamos, hermano, hermana, ¿acaso no has recibido respuestas negativas o incluso hostiles al dar testimonio de la verdad? Dinos, ¿cuánto hay de Jonás en ti? ¿Huyes de Dios? ¿Buscas excusas para no cumplir la misión que Él te ha encomendado? ¿Tiendes a olvidar que Dios es omnisciente y omnipotente? Tremendo. ¿Cómo puedes tú superar esa actitud equivocada? Definitivamente debemos obedecer a Dios sin vacilación. Sí. Y al hacerlo, nos ahorraremos muchas experiencias amargas y recibiremos abundantes bendiciones. Buen consejo. Continuaremos estudiando la lección del lunes 23 de junio titulada Una obra de arrepentimiento. Jonás fue vomitado por el gran pez y Dios le ordenó por segunda vez: obedéceme y pregona. Así fue. Ahora, no lo mandó a bañarse o a ponerse un poco de perfume. No, te vas como estás. El mensaje que Jonás preparó para Nínive fue tajante y definitivo. Parecía fuego y azufre. Jonás 3:4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. La capital asiria estaba condenada. La exhortación venía fulminantemente del profeta de Dios. Pero sucedió lo inesperado. La profecía de Jonás no se cumplió. Leamos Jonás, capítulo 3, versículos del 5 al 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, e hizo proclamar: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que él les haría, y no lo hizo. Estimados, el sentimiento de contrición y arrepentimiento surgió espontáneamente en el pueblo. Así fue. Ahora, habrá sido un notable espectáculo ver al rey del más poderoso imperio de sus días humillarse sobre ceniza. Pregúntate,
Si esto lo haría el máximo presidente de la máxima potencia del mundo, ustedes saben de qué país estoy hablando, es sorprendente que se humille ante la predicación de un profeta extranjero. ¡Qué reproche para los orgullosos gobernantes y el pueblo de Israel que persistentemente rehusaban humillarse de corazón ante un más extenso y continuo ministerio profético! Cuando la ola penitente del pueblo llegó hasta el rey asirio, él ordenó ayunar. Sus nobles se le unieron en la promulgación, indicando que su espíritu coincidía con el del rey en esa crisis. Hasta los animales fueron involucrados en la reforma nacional. Es interesante que un hecho similar se refiere en el libro apócrifo de Judith, escrito en el siglo II a.C., que registra lo siguiente: todos en Israel clamaron a Dios con gran fervor, ellos, sus mujeres, sus hijos, sus ganados, los forasteros residentes, los jornaleros y los esclavos se ciñeron de saco. Interesante utilizar esas fuentes porque vemos que era una costumbre. Y el historiador griego Heródoto informa que en una oportunidad los persas se cortaron el cabello y también el pelo de los crines y colas de sus caballos en duelo general. Y eso era un sacrilegio hacer. Ahora, claro, los actos humanos externos no tienen ningún valor espiritual a menos que estén acompañados por una sincera reforma interior del carácter. Esa reforma ocurrió en Nínive y dice el versículo de que en el tiempo del fin se levantarán esos hombres de Nínive y testificarán contra esta generación. Pero algo importante, las circunstancias son las que cambian, hermanos, no Dios. Así lo afirma Jeremías 18 del 7 al 10. En verdad, sus anuncios divinos de castigos con frecuencia son profecías condicionales. Dios habla a los hombres en un lenguaje humano, pero siempre lo hace con amor. Leo del libro Profetas y Reyes, página 198. A pesar de lo impía que Nínive había llegado a ser, no estaba completamente entregada al mal. Muchos procuraban algo mejor y superior. Si se les concedía oportunidad de conocer al Dios viviente, renunciarían a sus malas acciones y le adorarían. De manera que en su sabiduría, Dios se les reveló en forma inequívoca para inducirlos, si era posible, a arrepentirse. Y así fue como toda la ciudad de Nínive se arrepintió y el desastre profetizado se evitó, al menos por un tiempo. Profetas y Reyes, página 183, explica lo siguiente. Se evitó su condenación. El Dios de Israel fue exaltado y honrado en todo el mundo pagano y su ley fue reverenciada. Nínive no debía caer sino hasta muchos años más tarde, presa de las naciones circundantes, porque se olvidó de Dios y manifestó un orgullo jactancioso. ¿Será que podemos esperar algo así en los últimos días, con el mensaje final dirigido al mundo caído? Bueno, podríamos decir que sí y podríamos decir que no. ¿Cómo es esto, Omar, en realidad? Bueno, muchas personas, hermanos, prestarán atención al llamado de Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. Y sí, habrá personas que desafiarán a la bestia, que guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esas personas, al igual que los ninivitas, se librarán del juicio que caerá sobre los perdidos. Ciertamente, algunas profecías son condicionales, como la predicha destrucción de Nínive. Sin embargo, otras profecías se cumplirán, independientemente de la respuesta humana. Por ejemplo, ¿como cuáles? Las profecías mesiánicas. La primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. La marca de la bestia, el derramamiento de las plagas y la persecución del fin no son eventos condicionales.
Ahora, notemos, nuestras acciones y decisiones determinarán de qué lado estaremos cuando se desarrollen los acontecimientos finales predichos en este libro, la Biblia. Ajá, tremendo. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no es cierto, hermano, hermana? ¿Qué decisiones estás tomando ahora que podrían determinar lo que harás cuando llegue el momento de decidir entre adorar a Dios o adorar a la imagen de la bestia? Vivimos en el momento propicio para seguir a Dios, Bien, hermanos. Así es. ¿Sabes? La transición de seguir a Dios o seguir a la bestia requiere más que un simple paso. Lenta, imperceptiblemente ocurre esa transición. La mayoría negará la insinuación de que algún día adorarán a la bestia, pero para muchos será una acción espontánea, será el resultado inevitable de elecciones diarias acumuladas con respecto al lugar que ocupa Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy es el día de darle a Jesús tu 100%, de ganar a través de la obediencia la experiencia que necesitas para confiar en Él como tu creador. Precioso mensaje, impresionante, ¿no es cierto?, de la lección. Esta lección, muy profunda en conceptos. Cierto. Así es. Bien, pasemos a la lección del martes 24 de junio titulada La fiesta de Belsasar. Pasaron los años y Nínive fue derrocada en el año 612 a.C. por un ejército confederado entre medos y babilónicos, liderados por el padre de Nabucodonosor, o sea, Nabopolassar. A continuación, Babilonia experimentó un resurgimiento sin precedente. Viéndose libre de las incursiones asirias, la ciudad de Babilonia creció en riqueza e influencia y belleza. Las naciones vecinas no tuvieron más remedio que reconocer a regañadientes su dominio. Babilonia era la reina del mundo del antiguo cercano oriente, y las naciones que deseaban prosperar debían declararle lealtad. Hasta Egipto, el faraón de Egipto tuvo que hacer. Tremendo, tremendo. Bueno, tenemos entonces el trasfondo histórico, hermanos. Y según relata Daniel 4, del 34 al 37, Nabucodonosor murió siendo creyente, profesando que el Dios de Daniel Amén. Es el legítimo gobernante de todas las naciones. Ahora, en contraste, el siguiente relato que Daniel ofrece es el del sucesor, el descendiente de Nabucodonosor, el corregente Belsasar. Daniel 5, del 1 al 31, explica que Belsasar cayó en un grave error. Ahora, el juicio del rey babilonio Belsasar siguió al juicio y arrepentimiento de Nabucodonosor. Bueno, algunos eruditos dicen que pasó una transición, pero el mensaje no cambia. Es como si Daniel, el autor bíblico, quiso realzar el contraste entre los dos reyes babilónicos. Ambos monarcas fueron orgullosos y pecaron contra Dios, pero no recibieron el mismo juicio. Nabucodonosor fue perdonado y su experiencia terminó con un cántico de alabanza a Dios. En contraste, Belsasar, quien conocía la experiencia de su antepasado, se negó a arrepentirse. Más bien, aquí viene. Repitió las acciones de usurpación de Nabucodonosor y fue aún más lejos en su iniquidad. Terrible, ¿no es cierto? Bueno, si bien la intención de Nabucodonosor era solo traer los objetos del templo de Jerusalén a su propio templo, Belsasar bebió de las copas sacras y se emborrachó. Hizo brindis al diablo. Nabucodonosor se había contentado
con desechar los demás metales de la estatua, quedándose él solo con el oro para representarse a sí mismo, hasta que comprendió lógicamente su insensatez y exclamó al Dios del cielo: vive para siempre. En contraste, Belsasar alabó a todos los dioses representados por los metales de la estatua e insultó a Dios intencionalmente. Tremendo punto, Nesí, tremendo punto. Ahora viene la pregunta: ¿será que parte de ese oro para hacer la gran estatua de Nabucodonosor habrá sido del templo de Jerusalén? ¡Wow! Posible. Sintiéndose seguro con las impresionantes defensas de Babilonia y sus grandes provisiones, Belsasar organizó un ostentoso banquete. Bueno, la fiesta de cumpleaños, la pequeña fiesta con 1000. Pero hay historiadores que dicen que eran 10,000. En su necedad y perdiendo todo sentido de autocontrol, Belsasar y sus invitados bebieron vino en las copas del templo de Jerusalén y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y piedra. Ay. En ese momento, hermanos, de adoración idólatra, una mano apareció en la pared blanca y escribió el juicio de Dios contra Belsasar. ¡Qué shock lo que habrá sido eso! Notemos que incluso el desenlace del arco argumental de cada rey marca un abismal contraste entre ellos. Nabucodonosor, quien se vio obligado a arrastrarse por el suelo como un animal como resultado del juicio divino contra su orgullo, recuperó su posición real. Su honor y esplendor le fueron devueltos. Pero Belsasar, que estaba sentado en el trono y había estado tan seguro de sí mismo cuando vio la mano en la pared, no pudo ponerse de pie. Dice la Biblia que imposibilitadas sus rodillas chocaron entre sí y el rey gritó en voz alta, llamando a sus sabios, buscando ayuda, porque no podía leer la inscripción que la mano misteriosa había escrito en la pared. Ni los sabios pudieron descifrarla. Entonces la reina madre, quien no podemos identificar con certeza, quizá fue hija o viuda de Nabucodonosor, esa reina madre entró en el salón de fiestas y testificó de la capacidad superior de Daniel. Entonces, Nesí, Belsasar recordó la experiencia espiritual de Nabucodonosor. Así fue. Daniel, el representante del Dios a quien el rey había insultado, era el único que podría leer e interpretar la inscripción del juicio que predecía el fin del reino de Belsasar. Cierto. La inscripción en la pared encapsula las pruebas contra Belsasar, transmitiendo lo que constituiría su juicio. Contado significa rendición de cuentas, pesado indica evaluación y dividido significa rechazo. Nota, un triunvirato de expresiones. Juicio terrible. Quizás lo más triste y trágico del relato está en Daniel 5:22. Sí, así es. Tras explicarle al rey la caída y posterior restauración de Nabucodonosor, Daniel le dijo: pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón a pesar de saber todo esto. O sea, hermanos, Belsasar tuvo la oportunidad de conocer la verdad. Él fue testigo de lo que le sucedió a Nabucodonosor, pero él optó por ignorar esos acontecimientos, emprendiendo el mismo camino que tantos problemas le había causado a su predecesor. Y Belsasar, Nesí, desafió abiertamente lo que el Dios de Daniel había predicho. Claro. Quizá al usar profanamente las copas del templo de Jerusalén, él subrayó el hecho de que Babilonia había conquistado a Israel y poseía los objetos religiosos pertenecientes a Dios. Era como decir
que Babilonia tenía supremacía sobre el Dios que había predicho su caída. Tremendo. Era tremendamente terco. Fue un desafío total, a pesar de que Belsasar tenía más que suficientes pruebas y pleno conocimiento de lo sucedido. Su problema fue la dureza de su corazón, como el faraón de Egipto. Tremendo, la verdad. Bueno, esta historia es impactante, ¿no es cierto? Pero remontémonos a los eventos de los últimos días, hermanos. Cuando la crisis final estalle sobre el mundo, todos tendremos la oportunidad de conocer la verdad. Sí. Pero lo que determinará nuestra decisión, como en el caso de Belsasar, será la condición de nuestro corazón. Claro. ¿Seremos pesados en balanza, hermanos, y hallados faltos? ¿O estaremos con un corazón limpio delante de Dios? Cierto. Bueno, esto depende del rumbo que tomemos. Hermano, hermana, solo si estamos en el taller de Dios, Él embellecerá y pulirá nuestro corazón. Hermoso concepto. Solo así seremos aptos Claro. para vivir en las mansiones celestiales. Continuaremos con la sección del miércoles 25 de junio titulado El secamiento del Éufrates. La antigua Babilonia se destacó por su avanzada arquitectura, astronomía, matemáticas, el código de Hammurabi y el primer código jurídico escrito. También resaltan sus jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y por su central ubicación en las rutas comerciales entre el Oriente y el Medio Oriente y el Occidente. Ahora, una de las fortalezas de Babilonia era el caudal del río Éufrates. Claro. Corría bajo sus murallas proporcionando un suministro ilimitado de agua. Sin embargo, ese río resultó ser su debilidad y su derrocamiento. Así fue. La antigua reina babilónica Nitocris había construido obras a lo largo del río para convertirlo en una ruta de acceso a la ciudad. En el proceso, ella mandó desviar el río hacia un pantano para que las cuadrillas pudieran trabajar cómodamente. ¿Qué sucedió? Ciro el Grande, primer rey de Persia, percibió que él podía hacer lo mismo. Disminuyó el nivel del Éufrates, lo suficiente como para que sus tropas marcharan bajo la muralla. Astuta maniobra. Al traspasar las murallas, Ciro encontró desprotegidos los muros defensivos que bordeaban el río a lo largo de la ciudad y la conquistó en una sola noche. El historiador griego Heródoto nos cuenta lo que sucedió. Quienes vivían en el centro de Babilonia no tenían idea de que los suburbios habían caído, pues era una época de fiesta y todos estaban entregados a la danza y los placeres. Indudablemente esa fue la misma fiesta descrita en Daniel 5. En tu tiempo de estudio personal, lee Daniel capítulo 5 del 18 al 31 y Apocalipsis capítulo 16 del 12 al 19, para que puedas comparar algunas de las plagas del Apocalipsis con la historia de la caída de Babilonia. Daniel relata la soberbia de Belsasar, el secamiento del Éufrates, el juicio y el castigo de Dios. Apocalipsis relata el orgullo de los reyes de la tierra, el secamiento del Éufrates y la copa de la ira de Dios. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, alertó a sus discípulos a discernir las señales de los tiempos. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículos del 42 al 43. Y dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
Además de este ejemplo, Jesús pronunció otras 5 parábolas para ilustrar la importancia de estar atentos. La parábola del portero, la de los siervos fieles y los siervos malos, la de las 10 vírgenes, la de los talentos y la de las ovejas y los cabritos. Al igual que en la caída de Babilonia, la segunda venida de Cristo sorprenderá a la Babilonia moderna. Pero a nosotros se nos ha dado amplia evidencia de la pronta venida de Jesús en una multitud de profecías detalladas, hermanos. Omar, como verdaderos hijos de Dios, no debemos aguardar el retorno de Jesús sin hacer nada. Es cierto, es cierto. Mientras esperamos y velamos, hermanos, debemos ocuparnos en obedecer la verdad y en trabajar fervorosamente en favor de otros. Esto es cierto en sí, porque algunos maestros de Biblia enseñan, no se preocupen de la segunda venida de Cristo. Entonces no hay un sentido de urgencia. Definitivamente este mundo no será sorprendido por ignorar las predicciones divinas, sino por haber decidido no creer en Dios y en ellas. En marcado contraste, nosotros que sinceramente aguardamos la venida de Jesús, estaremos preparados cuando aparezca el Señor en las nubes. Amén. Leamos la advertencia de Apocalipsis 16:15, dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora, Nesí, te pregunto a ti y le pregunto a ellos, ¿qué significa no andar desnudo? No andar desnudo. Bueno, yo no iría afuera en la calle desnudo, porque no hay mucha belleza que mostrar. En cierta ocasión, no sé si te acuerdas, fuimos a una playa. ¡Ay, no! Y nos alistamos, hermanos, para entrar al mar, porque a nosotros nos encanta nadar mar adentro. Y era un día, bueno, estupendo, de mucho calor, la playa era preciosa, pero lo que no sabíamos era que era una playa para nudistas. Era en Saint Martin, ¿te acuerdas? Bueno, quedamos boquiabiertos. Parecían unos semáforos todos ellos. Bueno, el ambiente en verdad nos hizo sentir muy, pero muy incómodos. Todos estaban desnudos y nosotros éramos los raros porque teníamos ropa. Ay. Claro, al instante, ¿te acuerdas? Nos miramos y hicimos nuestro plan de huida. Claro, mirando al cielo nada más, no mirando a término medio. ¿Recuerdas eso? Fue una experiencia inolvidable y muy embarazosa. Sí. ¿Por qué? Porque, estimados, pasan los años y no tenemos los mejores cuerpos. Amigos, qué cosa, Bueno. parecía en el mapa del mundo. Ahora, el versículo dice que guardemos nuestra ropa para no andar desnudos. Así dice. Esto significa no estar en una situación de vergüenza, vulnerabilidad o falta de protección espiritual. ¿Cierto? Implica estar listos y alertas con la vestidura de la justicia de Dios para poder enfrentar los eventos finales. Claro, indudablemente. Estar pendientes de los acontecimientos mundiales y de nosotros mismos es importantísimo. Es algo importantísimo para que estemos preparados, hermanos. Pensemos en esto, la ropa se usa como un símbolo de nuestro comportamiento. Por ejemplo, Apocalipsis 19:8 describe que la esposa de Cristo estaba vestida ¿de qué? De lino fino, limpio, resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Por otro lado, Cristo utilizó la desnudez como símbolo de la falta de rectitud y de no estar preparados. La mujer de Apocalipsis 17, la gran ramera, está toda escotada y todo así, mostrando casi todo. Le aconsejó a la iglesia de Dios en la Odisea que comprara de él vestiduras blancas para vestirse y que no se descubriera la vergüenza de su desnudez. Apocalipsis 3:18. A lo largo de las Escrituras, la desnudez a menudo simboliza vulnerabilidad espiritual y juicio, mientras que la vestimenta representa la provisión y la justicia de Dios.
Ahora, Omar, ¿qué nos dice esto? Sí. Hermano, hermana, ¿qué nos dice esto? Esta comprensión en verdad nos llama a una visión respetuosa y digna. Nos llama a un compromiso con la modestia y la rectitud. Nos llama a un enfoque en la obra redentora de Cristo. Sí, Él es el único que nos viste con justicia y restaura nuestra relación con Dios. Bien, pasemos al estudio del jueves 26 de junio, titulado Ciro, el ungido. Cuando Ciro el Grande saqueó la ciudad de Babilonia, el cautiverio del pueblo de Dios terminó. Los persas permitieron que los hebreos regresaran a Israel y reconstruyeran el templo. Bajo Ciro, el imperio persa se convirtió en el más grande de la historia. El analista Tom Holland lo denominó la mayor aglomeración de territorios que el mundo hubiera conocido. Eso habrá sido tremendo. Tremendo, ¿no es porque llegó hasta la India. En Persia, Ciro fue llamado el gran rey, rey de reyes. Sí. En forma simbólica, Ciro prefigura lo que sucederá cuando Cristo regrese por su pueblo. Él es el rey que vendrá del oriente para librar guerra contra Babilonia, liberar a su pueblo, para que finalmente escape y regrese a la tierra prometida. Por eso Dios se refirió a Ciro como su ungido, Isaías 45:1. Hermano, hermana, este famoso persa, Ciro, no solo liberó al pueblo de Dios, sino que su campaña contra Babilonia es también un tipo o prefiguración de la segunda venida de Cristo. El rey persa Ciro ocupa un lugar singular en las Escrituras. Es el único gentil que recibió el título de ungido. La Biblia incluso relaciona a Ciro con el Mesías, Cristo Jesús. Más allá de la salvación de Israel del exilio en Babilonia, el profeta Daniel vio al Mesías que liberaría a la humanidad de las garras del mal. El profeta estableció un paralelismo entre los 70 años de Ciro y las 70 semanas de cautiverio babilónico. Los 70 años se refieren a años literales que culminaron en la venida de Ciro, quien restauró el Israel histórico a la antigua tierra prometida. De hecho, Ciro respaldó el carácter histórico de Jesús y su evento salvífico. En sus escritos, Daniel advierte al lector que las 70 semanas de su visión deben interpretarse proféticamente, pues conducen a la venida del Mesías universal, quien salvaría al mundo y mediante su expiación otorgaría el perdón de los pecados. Y este paralelismo entre los dos Mesías también se encuentra en el libro de Isaías, donde el Mesías Ciro, Isaías 45, y el siervo sufriente, en Isaías 53, se repiten en numerosos niveles lingüísticos y temáticos. ¿Saben así? El Mesías Ciro desempeñó un papel decisivo en la caída de Babilonia, el archienemigo de Israel. Claro. Ciro restauró a Israel a su tierra, ayudándole en la reconstrucción del templo de Jerusalén. ¿Sí? Y repetimos, el libro de Apocalipsis establece un paralelismo entre el logro de Ciro y la segunda venida de Cristo. Importante. Ahora, claro, Ciro no fue una representación perfecta de Cristo, hermanos. Ningún tipo o prefiguración se alinea perfectamente con el antitipo, con la realidad representada. Por esta razón, no debemos leer demasiado en cada pequeñito detalle. Sin embargo, Ciro funcionó en líneas generales Así es. como un tipo
de Salvador. Es fascinante lo que estás diciendo, en sí, que Dios haya utilizado a un rey pagano de una manera tan marcada para hacer su voluntad. Tremendo, la verdad. El papel que desempeñó Ciro en la primera venida de Cristo bien puede indicar el escenario que ocurrirá al final de los tiempos en relación con la segunda venida de Cristo. Claro. Entonces, Nesí, podemos conjeturar que los últimos eventos de la salvación involucrarán a ciertos individuos fuera del patrón eclesiástico habitual. Ay, ay, ay. Notemos, Dios utiliza a veces medios inortodoxos. Algunos dicen que el Ciro moderno es Donald Trump, pero él siempre sabe lo que es mejor para su pueblo. Dios sabe lo que es mejor. Claro. Para su pueblo. Amén, amén. Hermano, hermana, ¿cómo puedes tú aprender a confiar en que Dios ciertamente dirigirá los acontecimientos finales según han sido profetizados? Fortalece tu fe, ora, lee la Biblia, identifica las profecías y sé fiel, siempre fiel a Dios, dejando en sus manos todas tus preocupaciones, sabiendo que Él siempre cuidará de ti. La verdad, Nesí, hemos aprendido mucho esta semana. Amén. Ahora, ¿qué te parece? Sinteticemos lo que estudiamos. En primer lugar, no seamos como Jonás buscando excusas para no cumplir la misión de Dios. Segundo, Nínive se arrepintió. Debemos hacer lo mismo, adorar a Dios como el Creador. En tercer lugar, lo que determinará nuestra decisión, como el caso de Belsasar, será la condición de nuestro corazón. Cuarto lugar, debemos estar listos y alertas con la vestidura de la justicia de Dios para poder enfrentar los eventos finales. Y en quinto lugar, Dios utiliza a veces medios no ortodoxos, pero Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Durante todo este trimestre tocamos temas candentes, importantísimos para nuestra salvación. Cada estudio nos dio más comprensión sobre las profecías bíblicas. Esperamos que haya sido tan bendecido como lo hemos sido nosotros, que hayas crecido espiritualmente y sientas esa necesidad de entregar tu vida completamente a Jesús. Y puedes creer, Nesí, ya la semana que viene empezamos el tercer trimestre del 2025. Así será. Y nos volvemos más jóvenes cada momento. Estudiaremos una temática completamente diferente. El título general de las próximas 3 lecciones es El Éxodo, viaje a la tierra prometida. Va a estar interesantísima. El primer estudio lleva por título Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Únete por este mismo medio, hermano, hermana. Estudiemos juntos. Además, sí, sabes, este viernes estaré presentando el tema Tus huellas no fueron conocidas. Mira, es interesante porque cuando Dios mandó a escribir ese dicho, estaba refiriéndose en el Salmo, en uno de los Salmos, la experiencia del cruce del Mar Rojo y cómo las huellas de Dios fueron sepultadas por el agua y no fueron conocidas, asimiladas o valoradas. Valoradas, tremendo, tremendo. Bueno, no te pierdas ese tema, va a estar interesantísimo. Hermano, hermana, recuerda compartir estos programas con tus amigos, tus familiares. De nuestra parte y en nombre de la Voz de la Esperanza, deseamos y oramos por ti todo el tiempo. Y también te decimos, ¿no es cierto?, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.